hace 8 días comenzamos ya el aterrizaje, la parte final de toda esta serie que era el fruto del espíritu. Y si se dan cuenta, pues tuvimos que pasar por unas reflexiones antes de llegar propiamente a lo que es Gálatas 5:22, de lo que es las virtudes del fruto. Yo espero, mis hermanos, que con lo que vimos anteriormente podamos encarar de una manera diferente esta última parte, este cierre que es de las diferentes virtudes, porque yo creo que muchas veces ya lo hemos visto, muchas veces lo hemos estudiado, muchas veces no hemos tenido la oportunidad de meditar, pero con lo que vimos anteriormente nos va a proporcionar un cuadro completo para ahora sí poder aterrizar ya la parte final, que es iniciamos la serie de Fruto del Espíritu precisamente con este mismo pasaje de Gálatas, y con este mismo estamos, digamos, cerrando el círculo para ya aterrizar. Nos enfocamos la semana pasada a lo que eran las obras de la carne. Normalmente pensamos que las obras de la carne tienen que ver con una proceder pecaminoso y ser malo y hacer cosas, no sé, cosas tremendas y ser un despiadado y estar en las cárceles y tener muchos problemas de conducta y ser personas antisociales y criminales. A veces hacia allá se nos va las obras de la carne y pensamos, bueno, pues yo no estoy ahí, ¿verdad? Yo no cometo homicidios, ni adulterios, ni ando haciendo hechicerías o cosas así. Y pensamos que pudiera ser algo que no es para nosotros, que estamos dirigidos completamente por el Espíritu. Aunque como les digo, así es, quienes hemos nacido de nuevo, quienes somos parte y formamos parte de la nueva creación, tenemos el Espíritu que nos guía, que nos conduce, pero no ha dejado de existir la carne, ¿sí? Entonces, solamente haciendo un repaso, no es que si tenemos el espíritu ya no estamos bajo el influjo de la carne. O sea, si alguien manifiesta que ande en enemistades o que ande haciendo chismes o algo, tampoco podemos decir, no, este hermano, o ni es hermano, ¿verdad? Ni ha de tener el espíritu, es más, ni siquiera de ser salvo. O sea, no. Todos los nacidos de nuevo estamos batallando con la carne. Estamos en ese proceso de darle más prioridad, de darle crecimiento, de permitirle al Espíritu que ejerza esa libertad. Por eso aquí pusimos fruto del Espíritu. El objetivo final del Espíritu es darnos libertad. Ya vimos a qué tipo de libertad nos referimos, y no es la libertad que normalmente en la carne pensamos, ¿verdad? Que vamos a darle rienda suelta, como le decimos, vamos a darle vuelo a la hilacha y hacer todo lo que nos plazca. No, realmente esa sería estar en la carne, y en la carne, acuérdense, es esclavitud, y el fruto del Espíritu es libertad. Cada uno de nosotros, aún estando en Cristo, necesitamos estar alertas, estar atentos para ir cada vez disminuyendo más este tipo de obras, que sí, ese tipo de acciones que ejerce la carne en nosotros. Y vimos cosas que están más cercanas a nuestra vivencia cotidiana, cosas que tal vez experimentamos todavía con mayor o menor frecuencia. Estamos hablando de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿sí? A veces incluso tal vez envidias, cosas que a lo mejor no son acciones graves, ¿verdad? Como crímenes y delincuencia, pero tienen que ver con nuestro carácter, tienen que ver con una falta de gobierno de nuestra propia vida, es decir, de nuestra carne. Nuestra carne se sale de los límites y termina ejerciendo la acción mayoritaria, ¿no? En nuestra vida, ¿sí? La reacción, lo que hacemos, y después pensamos, hoy no hubiera dicho eso, y ¿para qué hice así? O sea, de ese impulso, ¿verdad? La carne tiene que ver con los impulsos, con los instintos, con los sentimientos incluso, ¿verdad? Me sentí ofendido, me sentí herido y externé o reaccioné bajo ese influjo y respondí en la misma
frecuencia, ¿sí? Por eso es lo que debemos tener cuidado. Si usted tiene problemas para relacionarse con los demás, si usted tiene problemas con su carácter, si usted no sabe cómo decir las cosas, si usted es a lo mejor áspera o agresivo en su manera de actuar, tiene que ver con este control de la carne. No necesariamente que sea pecador y que ande haciendo cosas, no, simplemente es, pues ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? El primer rasgo es el amor, y cada vez que uno hace algo sin amor, será muy justo, será muy correcto, pero si lo hacemos sin amor, es la carne la que está obrando. Cuando le hablamos a otro hermano, cuando nos dirigimos, cuando corregimos, cuando indicamos algo y no lo hacemos con amor, realmente es la carne la que está obrando. Y eso lo digo para que seamos sensibles, para que podamos ver de qué manera yo reacciono, de qué manera contesto. A lo mejor a alguien que me dijo algo y que a lo mejor no conoce a Cristo, estoy poniendo en riesgo a través de un mal testimonio lo que esta persona va a pensar de los hijos de Dios, ¿no? Todas estas son detalles, son cosas sencillas, pero que tienen una importancia y un impacto que a veces no nos damos cuenta. Y eso es estar en la carne. O sea, no es que estemos en pecado ni que no seamos hijos de Dios. No, no, no. Todos nosotros, de hecho, todos tenemos en alguna medida este tipo de reacciones. Por eso es importante que nos demos cuenta de esto. Pasando a lo que vamos a ver ahorita, aparte de que estoy poniendo aquí que el fruto del Espíritu es libertad, también cuando estamos viendo la lista de estas virtudes que conocemos como frutos del Espíritu, que realmente el fruto del Espíritu es uno solo, es singular, no son frutos, no son 9 frutos, sino es un solo fruto, porque es un solo Espíritu. Este fruto del Espíritu, que tiene varias cualidades o varias características, realmente, mis hermanos, lo que está reflejando, es decir, esa personalidad del Espíritu que quiere implantar en nosotros a través de estas virtudes, esto es realmente el carácter de Cristo. Si quisiéramos definir a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo es Él? Vamos a encontrarnos con estas palabras. Él es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todo esto refleja su carácter. Todo esto es lo que Él es. ¿Sí? Por eso les decía yo, es importante y nos llevamos bastante tiempo enfatizando esto. Es importante que sepamos en qué pacto estamos y en qué pacto es que la gracia de Dios trabaja en nosotros por medio del Espíritu de Dios. Lo que produce una buena conducta, un buen desempeño en nuestra vida, ya está demostrado que no es el cuidado al cumplimiento de la ley, porque es lo que hacían los fariseos, tenían mucho cuidado en cumplir la ley y ya lo vimos ampliamente. Por ahí no es el camino. Eso no moldea nuestro carácter. Eso ni siquiera produce un cambio en nuestra personalidad. Lo que sí lo hace es el Espíritu, y lo que quiere hacer en nosotros es, a través de esa libertad que nos da, es darnos el carácter de Cristo, que en nosotros crezca todas las virtudes que Jesús vino a mostrar en la tierra, físicamente, ¿verdad? Hablando con las personas, tratando a las personas. Él incluso se enojó, tuvo discusiones con los fariseos, pero todo lo hizo en este marco, ¿sí? No fue por desquitarse, no fue por reacción, no fue por no tener control, no. Todo lo que Jesucristo hizo en esta tierra, todo su comportamiento y todo su carácter está definido en estas 9 virtudes. Y es lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros, ¿sí? Por eso lo pusimos aquí. Este es el carácter de Cristo. Y el Espíritu quiere que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Por eso la importancia no es por el camino de la sujeción
a las exigencias de unos mandatos, porque ni siquiera lo podemos hacer. O sea, ni es por ahí, ni somos capaces de hacerlo, ¿sí? Lo que estuvimos viendo en las sesiones anteriores tiene que ver con que cambiemos nuestra mente hacia qué fundamenta nuestra realidad en la nueva creación, ¿sí? Y lo que fundamenta nuestra realidad y nuestra conducta y nuestra vida, nuestra forma de ser, siempre va a ser el espíritu, siempre. Por eso les decía yo, no es compatible, no podemos estar, ahí está la verdad, la columna roja y la columna azul al mismo tiempo. No se puede hacer. Y es lo que Pablo decía precisamente en Gálatas, ¿verdad? No podemos estar bajo ese marco de conducta que tiene que ver con la suficiencia de nuestra obediencia y al mismo tiempo querer o pretender ser guiados por el Espíritu. Esta parte es importante porque si no lo comprendemos, lo que continúa va a ser muy difícil de reflejarlo en nuestra vida. Y ahora quiero que veamos, centrándonos en que el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter de Cristo, vamos a entender entonces qué es lo que quiere el Espíritu en nosotros, qué es lo que hay que dejar y qué es lo que hay que adoptar a nuestra vida. Dice aquí, obras versus fruto. Y vamos a entender cómo es que ya en el Espíritu completamente, aquí ya no vamos a hacer uso de esa parte del pacto que ya pasó, vamos a enfocar nuestra vida del lado donde sí estamos, del lado donde sí tenemos futuro, donde podemos, donde está nuestro campo de acción en el Espíritu, porque eso es lo que estamos estudiando, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Entonces, obras versus fruto es precisamente la naturaleza de la carne versus el carácter de Cristo. Y ya vimos que la naturaleza de la carne es exactamente lo que somos sin Cristo. No físicamente, ¿verdad? Nuestra piel, nuestros huesos, nuestro cuerpo. No. Somos carne en el sentido de que estamos condicionados a estar en esclavitud del pecado y a servir al pecado. Y sin Cristo, lo que hacemos no es otra cosa más que esas obras. La lista que vimos en la diapositiva anterior, que es todo lo que la carne tiene. O sea, no podemos dar lo que no tenemos y lo que tenemos es eso, y ese obrar es el que produce nuestra carne. Pero ahora en Cristo, ahora sí podemos distinguir y sí podemos hacer una diferencia. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ya les dije, no es esforzarnos en obedecer, no es esforzarnos, ahora tengo que dejar de hacer. Eso pertenece al anterior pacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Aquí estamos contrastando, dice aquí, lo que son las obras de la carne con el fruto del Espíritu. No dice el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Tampoco dice las obras de la carne y las obras del Espíritu. O sea, es bien importante que veamos que aquí se ocupan palabras diferentes porque estamos hablando de cosas muy, muy diferentes, ¿sí? Las obras de la carne es lo que ya tenemos, lo que somos, lo que nacimos siendo naturaleza caída. Es decir, para lo que nos alcanza, ¿verdad? Lo que podemos hacer siempre está contaminado por ese pecado, porque estamos encadenados al pecado. Dice Pablo, vendidos al pecado, ¿sí? Entonces, todo lo que puedo producir yo, por más que tenga una ley enfrente que me diga qué tengo que hacer, lo que produzco son las obras de mi carne, sin Cristo, ¿sí? Las obras las produzco yo, pero en Cristo el fruto es algo que emerge de mi interior. Por eso pusimos aquí una semillita. De hecho, la misma palabra fruto nos remite a una planta, ¿verdad? A un árbol cuya naturaleza, si es limones, ¿verdad? Si son naranjas, si son guayabas, lo que sea, ¿verdad? La naturaleza de ese árbol es que va a producir ese fruto. O sea, no es inmediatamente, tiene que darse ese proceso de crecimiento, de maduración, de que ese árbol alcance una cierta plenitud, una cierta madurez, y lo que va a producir
es lo que su naturaleza, como dice Génesis, ¿verdad? Cada planta según su género, según su especie, pues es lo que va a producir. No puede un árbol de naranjas dar guayabas. Tiene que ver con la naturaleza. Y esto es algo que se produce de manera interior, va germinando, va creciendo, va nutriéndose y va a reflejar su naturaleza, va a finalmente a externar la consecuencia de su naturaleza. Consecuencia como sinónimo de fruto, ¿sí? Fruto quiere decir la consecuencia de, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que produce el Espíritu en nosotros? ¿Cuál es su consecuencia? Pues el carácter de Cristo, ¿sí? El carácter de Cristo es la consecuencia de que el Espíritu habite en nosotros y es lo que de manera natural va a externar y va a hacer que emerja y va a hacer que se manifieste. ¿Qué hay que hacer? Pues darle crecimiento a esa planta, que se desarrolle esa semilla, que crezca sanamente y por sí misma va a producir ese fruto, que en este caso, esa consecuencia es el carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí? Por eso dice aquí, las obras las produce mi carne, ya las tengo, eso ya no tiene que desarrollarse y crecer, eso ya es lo que soy, sale de mí y sale a veces sin que yo me dé cuenta y sale sin querer, ¿verdad? Decir, ay, se me salió, ¿sí? A lo mejor alguien dice una palabrota de esas y se me salió, pero esa es la carne, eso ya lo tenemos, eso ya nada más se manifiesta porque eso es lo que es. El fruto necesita trabajo, necesita tiempo, necesita labor de cultivo, ¿verdad? Proveerle todo lo necesario para que vaya creciendo, para que se vaya desarrollando y para que finalmente, después de alcanzar la madurez, acuérdense, hablamos de Gálatas, tiene que ver con madurez. El niño no responde de una manera madura. Tenemos que instruirlo, tenemos que enseñarlo, tenemos que sujetarlo, ¿sí? Pero conforme va alcanzando madurez, va comprendiendo y va teniendo de sí mismo una actitud y un comportamiento obviamente maduro, que es lo que se espera. Eso es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Permitirnos madurar en el espíritu, permitir que esa madurez vaya desplazando a la carne y tener cuidado de que esa carne siempre esté lo más sujeta posible. No la podemos echar, no la podemos eliminar, tampoco la podemos modificar, ni transformar, ni convertir, ni convencer, no. La tenemos que sujetar, tenerla bien controlada, ¿sí? Me imagino, ¿verdad? En una imagen mental como tenerla amarrada, que no se manifieste, que no ejerza lo que es. ¿Sí? Esta carne está muriendo, está condenada a muerte y día con día va a morir si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, va muriendo día con día y va perdiendo fuerza y va ganando fuerza el espíritu en nosotros. Entonces, esta parte tiene que ver con que necesitamos nosotros hacer como lo de una semillita, ¿verdad? Que la sembramos, que va a empezar a crecer, que hay que regarla, que hay que cuidarla y en su momento va a manifestar su fruto, es decir, va a ver la consecuencia de lo que es, ¿verdad? Su naturaleza, la consecuencia natural que se debe manifestar, ¿sí? Hablando del fruto, digamos, el objetivo, la meta es que se manifieste, es decir, que sea visible, que los demás se den cuenta de lo que está pasando ahí, que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque está creciendo todas las cualidades, todo el carácter, toda la forma de ser de Cristo en nosotros. Por eso, preguntémonos, ¿verdad? Y veamos nuestra propia actitud, nuestra propia manera de ser, o preguntémosle a los demás, ¿verdad? Oye, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, escuchemos, ¿verdad? Esa retroalimentación constructiva. No es que eres bien enojón, no es que tú rápido te exaltas, no es que inmediatamente se ve en tu cara, luego ya estás proyectando enojo y lo que no dices con las palabras lo dices con la mirada y hasta das miedo. O sea, seamos perceptivos a eso
para nosotros medir, ¿estoy manifestando a Cristo o estoy manifestando mi carne? Y tal vez yo no me daba cuenta. Y eso es madurez. Si no quisiera que sea yo un pecador perdido porque estoy en la carne. No, no, no. Simplemente necesito trabajar en que este fruto del Espíritu, que ya lo tengo, se comience a manifestar, ¿sí? Esto es lo que hace una persona recién convertida, pues digamos que esa semillita acaba de caer en la tierra. Todavía no, tal vez va a dar manifestación, a lo mejor todavía se manifiesta más la carne, pero eso es normal. Pero si nosotros ya tenemos 3, 4, 5, 10, 15, 20 años, preguntémonos qué está pasando si no se ha manifestado, qué hemos hecho con ese proceso, que lo que se tenía que manifestar, pues no se está manifestando o no se ha manifestado al tiempo de un proceso natural que debería ser. Entonces, preguntémonos y sea un buen tiempo para decir, caray, yo tengo que poner mi atención ahí y pedirle al Señor lo que sea necesario, ¿verdad? Para que Él transforme y para que Él quite todo aquello que no me deja ser como Cristo. Aquí no podemos decir, no, pues es que yo así soy, así siempre he sido, y yo soy muy así, yo soy muy franco, y yo no mando, o sea, no podemos imponer nuestro carácter al carácter de Cristo. Nuestra personalidad nunca va a ser borrada, esa siempre va a permanecer, o sea, no nos va a quitar nuestra personalidad el Espíritu. O sea, vamos a seguir siendo nosotros con nuestra personalidad, pero nuestro carácter va a ser dominado por el Espíritu, va a ser encapsulado, lo va a cubrir para que todo aquello que no refleja a Cristo, que refleja lo que es nuestra carne, sea transformado. Tenemos que distinguir eso y no defendamos lo que pensamos que es nuestra personalidad cuando realmente es nuestra carne y queramos decir, no, pues es que yo así soy. Ahí hay una comprensión que deberíamos tratar, ¿verdad? Y preguntarle al Señor, ¿cómo combato esto? ¿Cómo me puedes ayudar tú a quitar esto, esta reacción o esta manifestación que tengo de mi carne, que yo pensaba que era mi personalidad, pero realmente es algo que tú no quieres que tenga yo ahí? Entonces, terminamos con esta parte. Las obras de la carne yo las produzco, es lo que tengo, es lo que soy, pero el Espíritu es el que está creciendo dentro mío y el que está como una semillita formándose y arraigándose, y es lo que tengo que cultivar y cuidar, que crezca, que se madure y que se manifieste, ¿sí? Finalmente pongo esta parte de Romanos: por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Si yo dejo que la carne me guíe y la obedezco, incluso sin darme cuenta, ¿verdad? Porque eso es algo que la carne hace de manera sutil. Lo que estoy produciendo es una enemistad con Dios. Es decir, no estoy siendo acorde a lo que Dios quiere producir en mí y estoy trabajando en contra, estoy enfrentándome a lo que Dios quiere hacer en mí y yo estoy trabajando en contra de eso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esta carne, ¿verdad? No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco lo puede hacer. En el plano de la carne, donde funciona la ley, no es posible hacer esa armonía con Dios. Simplemente nos manifiesta lo que no debemos ser, pero no nos produce un cambio ni una transformación. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, o sea, está haciendo una diferencia, ¿verdad? Está hablando de cuando se vive en la carne y el caso nuestro. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esa es nuestra realidad. En un tiempo fuimos y estuvimos bajo los designios de la carne, pero ya no. Por eso, si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. Esa es una parte importante que necesitamos comprender para ubicarnos qué es lo que ahora ejerce en nosotros esa transformación. Más bien lo que ahora sí puede transformarnos, porque la ley no nos podía transformar. Muy bien. Ahora sí, imagínense el carácter de Cristo, lo más importante, pues es su esencia,
lo que Dios es, y Dios es amor, y Cristo es el amor de Dios hecho persona, ¿sí? Entonces, la esencia de Cristo es amor. Entonces, vamos a tocar algunas partes importantes para que entendamos cómo es que ese carácter de Cristo es posible en nuestra vida a través del Espíritu y cómo el Espíritu puede producir esa manifestación que espera, en este caso, del amor de Dios. Sabemos que el amor de Dios y el amor humano, ¿verdad? Es diferente. Y el amor de Dios es el ágape, es ese amor que proviene de Dios, cuyo fuente solamente es Dios. Y el amor, digamos, que se puede manifestar dentro de una naturaleza humana, dentro de la carne, por decirlo así, pues es un amor filios, ¿no? Un amor filial. Y también está el otro, el eros. Sin embargo, aquí está hablando del carácter de Cristo, está hablando de lo que procede de Dios. Y podemos pensar, bueno, pues es que nosotros no tenemos ese tipo de amor porque somos humanos. Lo que nosotros podemos ver entre las personas que no tienen a Cristo es un amor muy deficiente, ¿sí? Es un amor que fácilmente se le puede poner precio, ¿verdad? Si alguien tiene un interés económico, puede fácilmente traicionar su amor. Y lo podemos ver en las mismas familias, ¿verdad? Cuando hay alguna situación de herencia, ¿qué pasa con ese amor en la familia? Pues se va, ¿verdad? Porque terminan pleiteados y demandándose e incluso yéndose a la violencia. Ese es el amor dentro de la carne, ese es el amor que no estamos hablando de ese amor. Ese amor ya no pertenece a nuestra esfera. ¿Cuál es el amor que proviene de Dios y que su espíritu quiere reflejar en nosotros, ¿verdad? Que se vea? Precisamente es ese amor de Dios, es diferente. La obra del espíritu en nosotros y lo que su fruto, ¿verdad? Nos tiene preparado para que nosotros lo reflejemos, para que sea algo que salga de nosotros, que lo vean los demás. Y encontré este pasaje de Romanos 5, versos 3 al 5. Dice así Pablo, ¿verdad? Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Sí? Primeramente, Pablo está hablando de un carácter que él desarrolló, una manera de vivir en donde el sufrimiento que le producía el vivir para Cristo ya no le importaba, ¿sí? Él podía sufrir lo que son persecuciones. De hecho, él lista todo lo que él ha sufrido por Cristo. Dice, traigo las marcas en mi carne de Cristo. ¿Por qué? Porque fue azotado, porque fue encarcelado, porque fue encadenado. Es decir, toda tribulación ahorita él no le causa ningún problema, ¿sí? O sea, obviamente sufre como humano y le duele y todo, pero no es algo que de alguna manera haga dudar de su carácter, de su misión y de lo que él tiene que hacer. Y aquí dice que se gloríe en las tribulaciones. Hermanos, a lo mucho nosotros podemos tal vez no desesperarnos en las tribulaciones, porque incluso nos desesperamos, pero gloriarnos en las tribulaciones. Estamos hablando de algo que no es que Pablo no fuera humano o que Pablo tuviera algunos poderes especiales. Estamos hablando de algo a lo que somos llamados nosotros a través del amor. Entonces, trabajemos o midamos, ¿verdad? ¿Qué tanto esta cualidad del espíritu nos hace falta a nosotros desarrollar? Porque fíjense lo que dice ahí, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿sí? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace que ese amor de Dios, ese amor incondicional, ese amor ágape, ese amor que es la esencia de Dios, dice que sea derramado en nosotros, en nuestros corazones. ¿Por qué Pablo
podía gloriarse en las tribulaciones? Porque Cristo se glorió en las tribulaciones. ¿Por qué Pablo podía padecer? Porque Cristo padeció. ¿Por qué Pablo podía amar a tal grado a los hermanos? Porque Cristo amó a tal grado al mundo que dio su vida. Es decir, él está reflejando el carácter de Cristo con respecto al amor. No es un amor que proviene de él, no es una fuerza que provenga de él el soportar las tribulaciones, no es algo que provenga de su ser, de su carne, porque somos limitados, es algo que proviene de Dios. El Espíritu le está dando un poder, en este caso el poder de amar, igual al que Cristo ejerció para nosotros. Y es lo que estamos llamados todos nosotros, mis hermanos, todos. Tan solo fíjense lo que dice Pablo en Efesios a los maridos. Tan solo con este ejemplo, hermanos, podemos darnos cuenta qué tanto necesitamos cultivar y desarrollar que se refleje el amor de Dios. Dice, maridos, amad a vuestras esposas, pero ¿de qué manera? Dice, así como Cristo amó la iglesia. O sea, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es el tipo de amor? No es algo humano, ¿verdad? No es algo carnal, no es algo filios, es ágape. ¿Y cómo es que lo podemos hacer? Porque el Espíritu de Dios ha derramado el amor de Dios en nosotros. Ahora, piense bien, ¿qué hace cuando alguien lo hace enojar? ¿Qué hace cuando su familia, su pareja, su hermano, o su hermano en la carne, o su hermano en la fe, de repente hace algo y nosotros reaccionamos y nosotros, a lo mejor no le decimos, pero lo pensamos? Necesitamos el Espíritu de Dios que fortalezca y cultive este amor, ¿sí? Este amor que el cual no nos hace falta en el sentido de que no lo tengamos, o sea, no lo podemos pedir porque su Espíritu ya está en nosotros, es decir, Él ya los derramó. ¿Qué necesitamos hacer? Pues pedirle al Señor que nos ayude a poner a trabajar a favor nuestro ese amor de tal manera que podamos reflejarlo, de tal manera que podamos externarlo, o sea, que sea parte de nosotros, que tengamos ese aguante, esa fortaleza que tuvo Cristo y que tuvo Pablo y que tuvieron todos los discípulos del Señor, y que no es un llamado extraordinario ni fuera de lo normal, es decir, que solamente ellos podían tener ese amor. No, es un llamado que tenemos todos nosotros a desarrollar y a trabajar y a pedir, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a explotar, a desarrollar, a que ese amor crezca en nosotros, que se manifieste, que esa parte del carácter de Cristo nos inunde, nos llene y que acabe con toda manifestación de nuestra carne que va en contra del amor de Dios. Por eso está en primer lugar el amor, es lo que va guiando a todo lo demás. Aquí Pablo habla de paciencia, también la paciencia es una de las virtudes del fruto, pero es posible solamente porque Dios ha puesto su amor en nosotros. Por eso, esta primera virtud del fruto, esta primera consecuencia es la principal. Si no trabajamos en esto, y cuando digo trabajamos en esto no me refiero a un esfuerzo propio, ¿verdad?, de desarrollarlo, sino más bien ya nos lo dio el Espíritu. Ahí dice claramente, el Espíritu lo ha derramado en nosotros. No procede de nosotros, no es un esfuerzo nuestro, no es algo que nosotros tengamos que sacar de nuestro ser, ¿verdad? Es algo que ya nos dio Dios, es algo que el Señor puso en nosotros y por lo cual entonces nosotros tenemos ya la facultad de poderlo, no es un esfuerzo en el sentido humano, ¿verdad? Pero sí es proveerle todo lo que le necesita el Espíritu para que ese amor se desarrolle y se refleje. Cada uno de nosotros, yo conozco a muchos de ustedes que son muy amorosos y han desarrollado estas características de amor. Algunos nos falta un poquito más,
Sí, cada quien tiene su propio ritmo, su propio nivel en el que de desarrollo, de crecimiento, ¿sí? Entonces, eso está bien, ¿sí? Pero no podemos mantenernos detenidos, estancados, o sea, tenemos que, eso es nuestro trabajo de por vida, ¿verdad? De ahorita en adelante, nuestro único trabajo en el Señor es buscar que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. ¿Y cómo? Pues bueno, a través también de pedirle al Señor, de buscar en su palabra y de pedirle también que su espíritu haga fructificar ese amor en nuestra vida, porque ya nos lo fue dado. Aquí no podemos decir, no, hermano, pues es que la verdad yo por más que quiero y me esfuerzo, no se me da. Se me hace que Dios no me lo dio, ¿verdad? Como decimos, llegué tarde a la repartición. No, no se puede, ese no es un argumento, porque si es nueva creación, es decir, si ha vuelto a nacer, la naturaleza de Dios ya ha sido engendrado de Dios. Dios ya ha manifestado su presencia a través de su espíritu dentro de nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacer lo que le dijimos al Señor, ¿verdad? Cuando le entregamos nuestra vida, Señor, te entrego mi vida y quiero que tú decidas por mí y quiero que tú hagas las cosas en lugar de mí. Y es lo que nos tardamos en hacer y es lo que se nos olvida hacer porque seguimos tomando nuestras propias decisiones, seguimos haciendo a un lado. Primero que nada, el manifestar este amor es algo que cada uno de nosotros como nueva creación es innegociable, indiscutible, impostergable, es algo, por eso es lo principal, ¿verdad? De hecho, el amor es lo que resume todo lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Si quisiéramos ser obedientes, el amor lo resume todo. Todo lo que Dios espera de nosotros está plasmado en el amor. Y el amor no es algo que Dios pida de nosotros porque Él ya nos lo dio. O sea, ni siquiera proviene de nosotros, ni siquiera lo producimos nosotros. Es el amor de Dios puesto en nosotros que dice, ahora refléjalo, ahora desarrollalo, ahora haz que yo me manifieste a través de ti por medio del amor. Ese aspecto importante, mis hermanos, tiene que ver con el reino de Dios, y ahorita no lo voy a, solamente lo voy a mencionar, lo vamos a explicar en otro momento. Tiene que ver con el reino de Dios, es decir, en este caso, ¿verdad? El amor de Dios, ese atributo tan importante que pueda fluir a través de nosotros de tal manera que Dios se manifieste y sea uno en todos, en este caso por medio de su amor. Yo siendo un canal por el que fluya el amor de Dios. El amor de Dios y más cualidades, ¿no? Pero ahorita estamos hablando del amor. Él nos habilita y nos hace sus canales, ¿verdad? Para que el amor que Él nos da, el amor que proviene de Él, pueda circular y fluir libremente a través de nosotros, que somos sus hijos. Cuando se establece esa red del carácter de Dios a través de su creación y a nosotros como canales, esa armonía, digamos, natural, eso es el reino de Dios. No es un reino en el sentido de un gobernante y súbditos que obedezcan. Lo vamos a desarrollar en otra de las series, pero tiene que ver, mis hermanos, tiene que ver este fluir del amor de Dios que proviene de Dios y que pasa a través de nosotros y que busca que se manifieste. Pero si no lo manifestamos, entonces hay algo ahí que no está fluyendo, que no está funcionando como debe ser. O tal vez lo manifestamos parcial y muy parcial, o sea, penitas, ¿verdad? Que ni se ve. Entonces tenemos que buscar la manera de que Dios nos haga que seamos efectivos para lo que Él nos llamó, que es hacer que su amor se transmita a través de nosotros. Muy bien. El siguiente texto precisamente tiene que ver con esto, ¿verdad? ¿Quién nos dio ese amor? Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. La fuente del amor sigue siendo Él y no puede suceder
este flujo de su amor si no proviene de Él? Entonces el amor consiste en que Él, que nos amó primero, hace que esta, digamos, abre la llave, ¿verdad? Nosotros somos como canales donde Él abre la llave y entonces ese amor fluye, pero no es amor nuestro, porque nuestro amor, ya vimos, ¿verdad? Nuestro amor es carente, nuestro amor es deficiente, el amor humano es algo en lo que no se puede, digamos, confiar como para poner ahí, en este caso, el proyecto de Dios. Tiene que ser su amor. Entonces, por cuanto Él nos amó, produce en nosotros, desencadena en nosotros el poder amar. Es lo mismo que sucede con el perdón, ¿verdad? Por cuanto Él nos perdonó, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer nosotros, verdad? ¿Cómo podemos nosotros no perdonar a alguien cuando yo he recibido un perdón mucho mayor? Es como fluye de parte de Dios hacia nosotros. Nosotros somos canales de esa bendición, que tenemos que cuidar, no obstaculizarla, no poner obstáculos a esta manifestación de los atributos de Dios. Y nosotros somos esa nueva creación en la cual está destinada para hacer que su carácter de Dios, ¿verdad?, fluya a través de nosotros y se imparta su reinado. O sea, es decir, él sea todo en todos, ¿sí? A través de esto y a través de otras cualidades es que Dios se hace visible, se extiende su alcance y puede alcanzar a todos. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, para no quedar a medias, y medítenlo. Yo espero, mis hermanos, que estemos abordando de una manera diferente a la que tal vez tradicionalmente abordamos el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que podamos ver todo lo que comprende y cómo está soportado por todo el plan de Dios para nosotros, que desencadena en nuestro propósito en Él, que es precisamente que caminemos en el Espíritu. Por eso la iglesia no puede existir, no puede tener una misión, no puede hacer la labor para la cual fue llamada si no es por el Espíritu. Y acuérdense, el Espíritu funciona, trabaja, actúa solamente en esa plataforma, en ese canal de la gracia. Veamos qué tan grande es la gracia de Dios y para lo cual fue dada a nosotros, que no podemos hacer nada, no nos podemos mover ni ejercer lo que somos, a lo que somos llamados, sino es a través de esta gracia por medio de la cual viene el Espíritu a nosotros, ¿sí? Yo espero que podamos ampliar un poquito nuestra mente y darnos cuenta de la grande obra que el Espíritu tiene para nosotros como sus convocados, como sus elegidos, como su eclesia, que es eso, ¿verdad? Aquellos quienes Él llamó, quienes convocó, quienes juntó y quienes apartó para hacer la obra, el plan, ¿verdad?, que desde un principio, desde la eternidad, Él diseñó para esta creación. Démosle el carácter grandioso que tiene esta obra de nosotros como parte de la ejecución de su plan, y qué privilegio tenemos nosotros de ser los instrumentos por medio del cual este plan de Dios y este propósito de Dios se lleva a cabo, porque Él nos eligió para eso. Muy bien, mis hermanos, y me gustaría que pudiéramos terminar con una oración. Le quiero pedir, mi hermana Anita, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Sí, Richie, aquí estoy. Claro que sí, vamos a orar. Bendito Padre que moras en el alto de los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, porque hasta estos momentos tú nos has acompañado, has estado con nosotros, Señor, estuviste en nuestras actividades que realizamos durante el día, bendito Padre, y en este tiempo nos permites reflexionar un poco más sobre tu palabra, bendito Padre. Gracias por ello, Señor. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que está conectado en este momento, que bendigas también a sus familias, Señor, y que permitas que todo lo que hemos escuchado en esta tarde, Señor, esta tarde noche, sea para nuestro beneficio, Señor, lo podamos digerir, lo podamos entender y lo podamos poner por obra, bendito Padre. Te pido bendiciones para el pastor, Señor, para que tú le sigas dando sabiduría y entendimiento, para que nos siga compartiendo más de tu palabra, bendito Dios. Recibe nuestra gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén.